Ya. La teoría de hoy es para preparar la prueba número 2. Vamos a ver de todo un poco, pero va a estar más enfocado a inecuaciones y a cotas superiores e inferiores. Va a tener también un poco de progresión. De hecho, con eso vamos a empezar con progresiones eh, basadas en problemas y luego vamos viendo lo demás. Un momento. Ya. Entonces, la pregunta dice si a sub n es igual a un medio elevado a n para todo. Ah, sumatoria no les entra, ¿cierto? Sí, no les entra. Mala mía esta, mala mía. No, no me pesquen. Era otro ejercicio que tenía anotado para otra cosa. Perdón. Si una persona, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Si una persona paga, usual es que pesos más que la mes anterior y la cuota 4 fue de 20.000. ¿Cuánto habrá pagado total al transcurrir 10 años? Ya. Entonces, si una persona paga un préstamo en cuotas mensuales que cada mes son 40.000 pesos más que la del mes anterior y la cuota 4 fue de 20.000, ¿cuánto habrá pagado en total al transcurrir 10 años? Em, que lo importante acá es que hay que tener claro las progresiones geométricas y las progresiones aritméticas. Ustedes saben la diferencia de ambas para que después, cuando ustedes planteen los problemas, sea más fácil a la hora de plantearlo justamente. Porque hay veces que les dicen que es progresión geométrica, hay veces que le dicen que es progresión geométrica. Entonces, tratar de aprendérselo de memoria. En este caso, vamos a tener una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque depende em, del mes anterior. Si se fijan acá, del mes anterior. Por lo tanto, si depende de un tiempo pasado, que es justo el anterior al que estamos hablando, decimos que estamos trabajando sobre una progresión aritmética, ¿ya? Entonces, la forma de las progresiones aritméticas es a sub n es igual a sub uno más una diferencia, ¿cierto? De n menos uno. Esa es la forma que nosotros tenemos para ver la progresión geométrica. Progresión geométrica. O sea, perdón, aritmética, perdón. Mala mía. Totalmente mala mía. Aritmética. Ahí sí. Ya. La progresión aritmética entonces es un a sub n que va a depender siempre desde un a sub uno que es el tiempo inicial,
Y luego va a depender también siempre del tiempo pasado, o de un n-1. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es identificar cuáles son nuestras diferencias, en este caso nuestra D. El problema nos lo dice como implícitamente porque está hablando de 40.000 pesos más que la del mes anterior. Entonces, estamos hablando de constantemente una diferencia entre un mes y otro de 40.000 pesos. Por lo tanto, la diferencia D es igual a 40.000 pesos. ¿Ya? Entonces ya vamos teniendo los datos. Además, ahora nos dicen que la cuarta cuota fue de 20.000 pesos. La cuota 4 fue de 20.000 pesos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el A sub 4 es igual a 20.000, perdón, que el A sub 4 sería A sub 1 más la diferencia, que es 40.000, eso sigue igual, por n menos 1, que sería 4 menos 1, ¿cierto? Eso nos va a hacer despejar. Nos va a hacer despejar algo que nos va a quedar como A sub 1 más 120.000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es 40.000 por 3. Y esto, yo me había equivocado, esto no es 20.000, es 200.000. Ahí sí, 200.000. Y ahora podemos despejar entonces a sub 1, que nos va a quedar como 80.000. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que a medida que va avanzando el problema, nosotros vamos a ir descubriendo que nos entregan los datos por sí solos y otros hay que determinarlos en base a los que ya tenemos. Por ejemplo, en este caso nos entregaban la diferencia y en base a la diferencia también nos entregaban un A sub n y con ese A sub n podíamos determinar el A sub 1. Entonces, ahora la fórmula general para este problema, la fórmula general para este problema va a ser A sub n, eso sigue igual, y ahora ya no va a ser A sub 1, va a ser 80.000 más la diferencia que es 40.000 por n menos 1. Ahí estaría entonces la fórmula general de este ejercicio. Ya, ¿qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es responder la pregunta, no la hemos respondido. Nos dicen cuánto habrá pagado en total al transcurrir 10 años. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es ver primero que en qué tiempo estamos trabajando. Lo importante es que estamos trabajando en meses y la pregunta es en años. Por lo tanto, hay que pasar o de años a meses o de meses a años. ¿Ok? En este caso vamos a pasar de años a meses. Entonces, vamos a decir que en 10 años van a haber 120 meses. ¿Ok? Por lo tanto, es lo mismo que decir 120 cuotas. Ya, ¿qué es lo que me preguntan? Lo que me están preguntando es que yo calcule la sumatoria de todas mis cuotas a lo largo de todos los años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es que yo voy a calcular la sumatoria de una sub k y eso va a ser igual a decir 120. ¿Por qué? Todo de nuevo. El A sub k va a ser lo mismo que el A sub n, por si acaso. Lo voy a poner aquí al ladito. El A sub k es lo mismo que el A sub n. Entonces, lo que me están diciendo a mí es que calcule la sumatoria de todas las cuotas a lo largo de todos los años durante 10 años, obviamente. Entonces, esto es lo mismo que decir la sumatoria de k igual 1 hasta 120 de 80.000 más 40.000 por n menos 1.
Y si eso yo lo trabajo, va a ser 120 por 80.000 más 40.000 por 120 por 119 dividido en 2. Y esto es igual entonces a 200, no, perdón, sí, 295.200.000 pesos. Ya, entonces, más que la segunda parte que tiene que ver con sumatoria, lo que me importaba era que ustedes entendieran que cuándo ocupar progresión geométrica y cuándo ocupar aritmética. La aritmética siempre va a depender de un tiempo inicial, que va a ser el tiempo uno, siempre va a tener el tiempo uno acá, en esta parte, y además va a tener una diferencia, tiene ciertas características, y la diferencia siempre va a estar multiplicando al tiempo pasado del que estamos hablando. Es decir, si nosotros estamos hablando de a sub n, la diferencia va a multiplicar al n menos uno. Siempre va a ser así. Esa sería la progresión aritmética. Entonces, acá no sé si estoy viendo el chat. Ya, vamos a dejar la otra de progresión para un rato más, porque la voy a sacar de una foto para que no estemos tanto tiempo escribiendo. De hecho, lo voy a hacer ahora. Denme un segundito. Voy a pausar la grabación por un momento. Entonces, vamos a hacerle al tiro. Debería ser esta. Ya. Entonces, vamos con el problema. La empresa Juguetes se dedica a la producción y venta de juguetes y peluches para niños. Durante el presente mes han realizado un análisis de resultados económicos de los años 2021 y 2022, que son 24 meses, y han determinado que los ingresos generados por mes están en progresión aritmética, siendo en julio de 2021 de $11.490 y en febrero de 2022 de $20.219. Los costos totales incurridos por mes están en progresión geométrica, siendo cada mes un 8% superior al mes anterior y alcanzado para marzo de 2021 el valor de $8.748. Ya, entonces, en un dato nos están dando una progresión aritmética y en otro dato nos están dando una progresión geométrica. Entonces, para este problema había que saber las dos, ¿ok? Ya. La pregunta A era, determina la fórmula que permita conocer el ingreso y dependiendo del mes N. Determina la fórmula que permite conocer el ingreso y dependiendo del mes N. Entonces, la solución a esto, primero, en estos casos siempre hay que tratar em, de plantear el problema como una fórmula general. Entonces nosotros vamos a plantearlo, vamos a decir que es I, dependiendo de N, obviamente, va a ser igual a un A más la diferencia de N menos uno. ¿Por qué? Está el de nuevo, progresión aritmética. Porque nos están haciendo depender de un mes n, eso ya puede ser progresión aritmética o geométrica, pero nosotros vamos a trabajar con progresión aritmética porque en un principio nos están dando progresión aritmética, vamos paso por paso, ¿ok? Lo que primero nos entregan es la progresión aritmética, entonces vamos a trabajar con eso. ¿Qué es lo que viene ahora?
Lo que viene ahora es que hay que ver qué datos nos están dando. Nos están diciendo que en julio del 2021, julio del 2021 y febrero del 2022, en un principio en julio había 11.490 y en febrero estamos hablando de 20.219. Ya, entonces si se fijan, vamos de nuevo, vamos a hacer una recopilación de todo. Estamos hablando de ingresos y después nos van a hablar de costos. Entonces los ingresos nos están dando en provisión aritmética, como la primera pregunta nos habla de ingresos, vamos a trabajar entonces con progresión aritmética porque nos lo están entregando el mismo problema. Lo que viene ahora es determinar los datos que nos están entregando. Por ejemplo, acá nos dicen que en julio de 2021 hay 11.490 dólares de ingresos y en febrero de 2022 hay 20.219. Pero nosotros estamos hablando de un universo en meses de 24 meses. No estamos hablando de julio del 2021 o de febrero del 2022. Estamos hablando de el mes uno, el mes 2 hasta el mes 24. Entonces, julio del 2021, ¿qué mes sería? Sería el mes 7. Y febrero del 2022 sería el mes 14. Entonces, nosotros habíamos dicho que n era igual a los meses. Por lo tanto, el ingreso en el mes 7 era igual a 11.490 y el ingreso en el mes 14 era igual a 20.219. Esos son los datos que nos están entregando. Entonces, una vez hecho esto, nosotros tenemos ciertos datos. Por ejemplo, si I en el mes 7 fue de 11.490, lo que me está diciendo entonces es que 11.490 es igual a más 7 menos 1. ¿Por qué? Basado en esta fórmula que nosotros escribimos en un principio, vamos a trabajar ahora para determinar cuánto valía A, o cuánto vale A, mejor dicho. Cuánto vale A y cuánto vale D. Acá me faltó poner D. Es D y 7 menos 1. Ahí sí. Y también vamos a tener el I dependiendo de 14, que va a ser 20.219. También va a valer A más, y ya no va a ser 7, va a ser 14 menos 1. ¿Por qué? Porque depende del número del mes con el que estemos trabajando. Em, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que tenemos el mismo A para ambas ecuaciones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es despejar A. Tenemos que decir 11.490 menos D por 6 es igual a 20.219 menos D por 13. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos, Eso es lo mismo, disculpa, eso es lo dime, mismo que hacer un sistema de ecuaciones. es lo mismo que hacer un sistema de ecuaciones, sí. Un poquito más simple en este caso, Ya, pero sí. Como el A, acá podemos despejar eh, A o D. Yo elegí despejar, o sea, dejar en función A en función de D. ¿Sí? ¿Se cachó? sí, sí, te cacho. Gracias. De nada. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Lo que haríamos sería decir que el 13D pasa sumando y se le resta 6D y me va a quedar, acá tengo la calculadora, 20.219 20.219 menos 11.490 y me va a quedar entonces que es 7D igual a
490 igual a 8.729 y por lo tanto D es igual a 1.247. Tenemos D, pero no tenemos A todavía. Si tenemos D, lo podemos reemplazar en la ecuación 1 o en la ecuación 2, en cualquiera de estas dos. Vamos a hacerlo en la ecuación 1. Vamos a decir 11.490 es igual A más 1.247 por 6. Entonces sería 11.490 menos 1.247 por 6. Sería 7.482 es igual a A. Y por lo tanto A es igual a 4.008. Ya, entonces, nuestra fórmula de ingresos ya no es la que teníamos en un principio, ahora hay que escribirla con los datos que conocemos. Va a ser I de N entonces es igual a, ya no va a ser A, va a ser 4.008, ya no va a ser D, va a ser 1.247 y el resto sigue igual, N menos 1. N menos 1. Entonces, esta sería la respuesta correcta. En un principio, ¿qué es lo que nos preguntaban ahora? Nos dicen determine la fórmula, entonces ya estaría listo. Determine la fórmula ya está lista entonces. A veces les piden determinar la fórmula y después de determinar la fórmula, determinar cuánto sería el ingreso en un mes, en el mes 200, por ejemplo, o en el mes 24, porque estamos trabajando hasta el mes 24. Podemos determinar, por ejemplo, cuánto era el ingreso en el mes 24 diciendo I de 24 y decimos 4.008 más 1.247 por 24 menos 1 y lo calculamos. Pero no nos lo preguntan, entonces no es necesario. Vamos con la parte B. La parte B es calcular o determinar, mejor dicho, la fórmula que permita conocer el costo total C dependiendo del mes N. Entonces hay que hacer lo mismo que hicimos con los ingresos, pero ahora para los costos. En los costos va a haber una cosa distinta, que ya no vamos a trabajar con progresión aritmética, en los costos vamos a trabajar con progresión geométrica. Entonces, en los ingresos trabajábamos con progresión aritmética, ya lo hicimos, entonces ahora nos toca los costos, que es con progresión geométrica. Entonces, vamos a ver que la progresión geométrica tiene una forma distinta. La progresión geométrica tiene una forma general. Vamos a trabajar con el costo, dependiendo de n, va a ser igual a el a, que es el término inicial, por una r, que es una razón, se llama razón, elevado a n menos 1. Entonces, la fórmula general que tiene la progresión geométrica, ¿cómo se lo puse en el anterior? Ya, sí. Voy a ponerles aquí fórmula en azul y les voy a poner acá progresión geométrica. Ya. ¿Cuáles son las características de las progresiones geométricas? Es que también dependen de un término inicial, pero ahora ya no va a haber una diferencia. Acá antes en la aritmética había una diferencia, ahora va a haber una razón. La razón es un multiplicador, algo que afecta como exponencialmente a la ecuación, que justamente se ve acá con el exponente. El exponente es un n menos 1. Ya no es un paréntesis multiplicando,
ahora es un paréntesis como exponente, entonces afecta un poco más la ecuación. Ahora hay que hacer el mismo análisis que hicimos en un principio con los ingresos, pero ahora con los costos y aplicarlos también a la fórmula. Entonces, nos decían que siendo cada mes un 8% superior al mes anterior y nos dan el dato de para marzo 2021 el valor es de $8.748. Entonces, podemos obtener de marzo 2021 eran $8.748 y esto es el mes 3. Y además nos dicen que en el siguiente mes hay un 8% más, por lo tanto podemos obtener abril del 2021 y vamos a decir 8.748 por 1.08. Y este sería el mes 4. Entonces vamos a tener C3 es igual a 8.748 y C4 va a ser 8.748 por 1.08. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Despejar también. Hay que despejar en el caso de, en el caso de el primer mes, o sea, el mes 3 mejor dicho, de marzo de 2021 vamos a decir que es A por R, entonces elevado a 3 menos 1 es igual a 8.748 y en el mes 4 sería A por R elevado a 4 menos 1 es igual a 8.748 por 1.08. Y vamos a seguir en la siguiente página. Voy a copiarlo. Ay, ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es hacer exactamente lo mismo. Podemos despejar A o podemos despejar R. Yo le recomendaría despejar A. Entonces vamos a dejar A en función de R. Vamos a decir A es igual a 8.748 8.748 dividido en R elevado a 2 y por el otro lado es A es igual a 8.748 dividido en R elevado a 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que podemos despejar A o podemos despejar R, los vamos a igualar y se van a dar cuenta que, por ejemplo, 8.748 dividido R2 es igual a 8.748 por 1.08, acá me faltó por 1.08, dividido en R3. Esto nos va a quedar como A por R es igual a, perdón, nos va a quedar como R por 8.748 es igual a 8.748 por 1.08. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si se dan cuenta acá, tenemos una multiplicación y el otro lado también, y tenemos el mismo número. Entonces, si nosotros no nos hubiésemos dado cuenta en un principio que el 8% es nuestra razón de cambio, de todas formas, despejándolo, podríamos saber. Entonces, hicimos todo esto, aunque nosotros lo supiéramos y alguien ya se hubiese dado cuenta, para decir que esta es la razón de cambio. Entonces ya tenemos la razón.
que es 1.08, teniendo la razón, podemos despejar el A. Podemos decir entonces que A es igual a 8748 dividido en 1.08 elevado a 2, y eso es lo mismo que decir 7500. 7500. Entonces, ahora volvemos a reescribir nuestra fórmula. El costo depende de n y ya no va a ser A, va a ser 7500, ya no va a ser R, va a ser 1.08 y ya no va a, perdón, va a ser n menos 1. Y entonces este sería el resultado a lo que nos estaban preguntando en la pregunta B, que era determinar la fórmula que permita conocer el costo total C dependiendo del mes n. Ya. Y la última pregunta, la C, y después nos vamos a cotas superiores e inferiores. Nos dicen calcule la utilidad de la empresa en diciembre del 2022. Entonces, diciembre del 2022 es igual al mes 24. Además, sabemos que la utilidad depende de n y son los ingresos que dependen de n también, menos los costos. Por lo tanto, hay que juntar las dos fórmulas que teníamos. Hay que juntar I de n sería 4000, ¿cuánto era? 4008 más 1247 por n menos 1 menos, paréntesis, muy importante poner el paréntesis, menos 7500 por 1.08 elevado a n menos 1. Y esto sería la utilidad de n. Entonces, eso sería la fórmula de utilidad, pero nosotros estamos pidiendo, o sea, vamos a calcular la utilidad en el mes 24, por lo tanto, sería 4008 más 1247 por 23 menos, porque es 24 menos 1, paréntesis, 7500 por 1.08 por, o sea, elevado a 23, porque es 23 menos 1, y eso nos va a terminar dando un total de, no sé por qué en la pauta no sale, vamos a calcularlo, 1.08 elevado a 23 por 7500 sería, ya, no se preocupen, no lo calculen, que ahí estaría el costo, no influye en nada. Sería 23 por 1247, 4008. Ya, sí, da negativo, entonces la empresa está perdiendo, por si acaso. Da negativo. Por si acaso puede ser negativo, las utilidades pueden ser negativas. Vamos entonces con lo que realmente importa, porque es lo que les cuesta un poco más, que son las cotas. Las cotas entonces, y lo vamos a ir haciendo con un ejemplo para que se entienda. Un poquito, ahí sí. Vamos a tener un problema, un conjunto que va a ser X perteneciente a los reales, tal que 2 es menor que X y es menor o igual que 5. Ya. Entonces, vamos a ver en un principio las cotas superiores y después vamos a ver las cotas inferiores.
cota superior. Ya, entonces, la cota superior, vamos a inventar una letra U, por ejemplo. U debe ser mayor o igual a X perteneciente a A. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la cota superior va a ser, antes de eso, yo les recomiendo siempre hacer la recta. Una recta, y por ejemplo, acá estamos trabajando entre el 2 y el 5. El 2 no lo está tocando, por lo tanto es paréntesis de esta forma, y el 5 sí. Ahora sí, ahora ya podemos hacerlo. Entonces la cota superior sería igual a 5 hasta el infinito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 5 lo tenga o no en consideración, lo incluimos igual en las cotas. Eso es lo importante, ese era el dado, el tip. Eh, el, el 5 esté o no incluido en el intervalo en la cota se incluye, la cota se incluye igual. Ya. El 5 esté o no incluido, la cota se incluye igual. Lo mismo va a pasar con el 2 cuando veamos las cotas inferiores. Entonces, vamos a tener la cota superior de 5 está infinito positivo. Bien. Vamos ahora con el supremo y el máximo. El supremo, entonces, es el menor de las cotas superiores y en este caso sería el 5. El menor de las cotas superiores, entonces sería el 5. Y luego está el máximo, el máximo. El máximo va a tener eh, una trampita que ya no hay que ver la cota superior como tal, hay que ver el conjunto, la recta. La recta entonces o sea, el máximo va a ser, si el supremo pertenece al conjunto, entonces se llama máximo. Si el supremo, entonces vamos a ver lo de arriba, si el supremo, que es el 5 pertenece al conjunto, o sea, si lo encierra, entonces si existe existe un máximo, perdón, y sería el 5. Entonces, de nuevo, vamos voy a ponerlo aquí, lo voy a ir escribiendo, sería supremo, la menor de las cotas superiores se llama supremo. Y luego está el máximo, que sería si el supremo pertenece al conjunto, no a la cota superior, al conjunto, entonces se llama máximo. Entonces el supremo, la menor de las cotas superiores se llama supremo, perfecto hasta ahí, y después el máximo, si el supremo pertenece al conjunto, entonces se llama máximo. Les voy a poner aquí, se los voy a encerrar porque yo sé que complica esto. Voy a poner aquí que conjunto no es lo mismo que cota. El conjunto en este caso sería eh, menos 2,5 paréntesis abierto y acá paréntesis cerrado. Ese sería el conjunto, para que lo tengan en consideración.
y le voy a poner cota acá, les voy a poner la cota, se las voy a repetir, sería del 5 hasta el infinito positivo. No, no se las voy a poner porque cota puede ser superior o inferior, entonces ya, ahí. Conjuntos distintos a cota, por si acaso. Vamos ahora con las cotas inferiores. Cotas inferiores. Ya, las cotas inferiores, entonces, vamos a inventar de nuevo una letra. Una letra, por ejemplo, R. R debe ser menor o igual a X perteneciente a A. Y por lo tanto, las cotas inferiores van a ser desde el menos infinito, con paréntesis así, o es lo mismo que poner paréntesis abierto, hasta el 2. Y lo cerramos, aunque no lo incluya, aunque sea un menor estricto, fíjense acá lo que son distintos signos, aunque sea un menor estricto, lo incluimos de todas formas. Por eso es que en este momento, al momento de ver los máximos o después cuando veamos el mínimo, que son de las cotas inferiores, tenemos que ver el conjunto y no la cota, porque se altera un poco lo demás. Entonces, vamos con el ínfimo ahora, con el ínfimo. El ínfimo va a ser el mayor de las cotas inferiores, se llama ínfimo. Entonces, el mayor de las cotas inferiores en este caso sería el 2. Luego vamos a tener el mínimo. Mínimo. El mínimo es si el ínfimo pertenece al conjunto. O sea, ya no vemos la cota, vemos el conjunto. Y vemos si el ínfimo pertenece al conjunto. Nos preguntamos, ¿el ínfimo, bueno, o sea, 2 pertenece al conjunto? Y no pertenece. No pertenece, voy a dejar esta pregunta porque cuando estén estudiando, ¿el ínfimo pertenece al conjunto? Y la respuesta es no. Por lo tanto, el mínimo es vacío o lo mismo que poner no existe. Entonces, vamos a poner acá ínfimo. Ínfimo. Sería el mayor de las cotas inferiores y el mínimo es si el ínfimo pertenece al conjunto, se llama mínimo. Y de nuevo, tenemos que tener en consideración que estamos hablando del conjunto, no de la cota. Entonces, de nuevo voy a poner acá, conjunto es igual al 2 abierto hasta el 5 cerrado y eso es distinto a la cota. Entonces, si no lo tenían muy claro, eh, ahora yo creo que lo entendieron perfecto. Ya, entonces, si yo les digo ahora que el conjunto A es menos 1,5, ¿cuál es el ínfimo, el mínimo, el supremo y el máximo? ¿Cuál sería?
Les recomiendo siempre poner cota superior igual, cota inferior igual. La cota superior entonces sería desde el 5, da lo mismo que en el conjunto no lo incluya, lo incluimos igual hasta el infinito positivo. Y la cota inferior entonces sería desde el menos infinito hasta el -1. Lo incluimos, da lo mismo que en el conjunto no lo incluya. Entonces, el ínfimo y el supremo lo vemos en las cotas. El ínfimo y el supremo los vemos en las cotas. Entonces, el supremo sería 5 y el ínfimo sería -1. Y el mínimo y el máximo los vemos en el conjunto. Entonces, ¿el ínfimo pertenece al conjunto? No, porque está con paréntesis abierto. Entonces, vacío. No existe. O sea, el supremo pertenece al conjunto. El 5 está abierto, no lo está tocando, por lo tanto, vacío. No existe. Em, sabiendo eso, yo creo que ya deberían saber todo lo de cotas superior e inferior. No es más difícil que eso. Entonces vamos a hacer un conjunto solución de una inecuación. Vamos a ver otro tipo de problema y estamos con los problemas en general. Entonces hay que resolver la siguiente inecuación, que es 1 partido en x cuadrado más x más 1 es mayor o igual a 1. Ya. Entonces, aquí tenemos dos tipos de solución. Tenemos dos tipos de solución. Uno es eh, uno es pasando el denominador multiplicando. ¿Por qué? Porque acá hay un 1, no hay un 0, entonces podemos. O lo otro es pasar el 1 restando. Entonces, vamos a hacer el paso de multiplicar. Vamos a decir que es 1 mayor o igual a x cuadrado más x más 1. Esto es lo mismo que decir entonces que es 0 mayor o igual a x cuadrado más x. Y esto lo podemos factorizar, sería x por x más 1. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones, un x1 y un x2, que va a ser cuando x sea 0 o cuando x sea -1. ¿Ok? Entonces, vamos a tener soluciones entre el -1 y el 0. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la solución va a ser -1 menor o igual a x menor o igual a 0. Así de fácil. No tiene mucho más ciencia. Em, las inecuaciones son fáciles, no son tan difíciles. Creo que tengo una con valor absoluto. Ya, vamos a hacer una más y estamos. Vamos a hacer esta. Valor absoluto de x menor o igual a raíz de x más 2. Ya, entonces, los valores absolutos siempre tienen una forma específica. Si yo les digo, los voy a poner en rojo todo esto, valor absoluto de a es lo mismo que, por ejemplo, valor absoluto de a menor a 1, yo les voy a decir que es -1, o sea, -1 menor a menor a 1. Esa es la definición de un valor absoluto. Se los voy a poner con otros números, con azul, por ejemplo. Va a ser b mayor o igual
Da lo mismo si es mayor o igual, menor o igual, o menor o mayor. No se preocupen. A 4, por ejemplo. Entonces va a ser menos 4, menor o igual, perdón, mayor o igual a B, mayor o igual a 4. ¿Ok? Esa es la definición que nosotros tenemos de valor absoluto. Entonces, entonces, una vez dicho esto, podemos decir que esto es lo mismo que decir menos raíz de x más 2 menor o igual a x menor o igual a raíz de x más 2. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer ahora es elevar todo. Voy a mover esto un poquito más para el lado. Podemos decir que a todo lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya no tenemos valor absoluto, entonces podemos hacerlo para sacar la raíz. Entonces vamos a decir que esto es menos, paréntesis, x más 2, menor o igual a x, menor o igual a x más 2. Y ahora entonces vamos a decir, esto es menos x menos 2, mayor o igual a x, mayor o igual a x más 2. ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que podemos pasar todo para un lado y hacerlo más fácil. Podemos ir sumando todo para un lado y dejar en cero básicamente lo de un lado o lo del otro lado. Entonces lo que podemos hacer acá es decir que x cuadrado es menor o igual a x más 2. Es exactamente lo mismo. Acá me faltó poner un x cuadrado. Un x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que hice fue pasar esta parte de aquí, la pasé para acá. ¿Ok? Estoy viendo esta parte. Esta parte es esta parte. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es pasar todo o igualarlo todo a un cero. ¿Por qué? Porque es una cuadrática. X cuadrado menos x menos 2 es menor o igual a cero. Es una cuadrática, entonces podemos sacarle los valores. Esto es x menos 2 por x más 1. Factorizamos, menor o igual a cero. Y vamos a tener entonces un x1 y un x2. Mi x1 va a ser 2 y mi x2 va a ser menos 1. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la solución va a ser desde el menos 1 hasta el 2. ¿Y los incluye o no los incluye? Los incluye a ambos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tanto por el lado izquierdo de menor o igual como por el lado derecho de mayor o igual. Entonces los incluye a ambos y ese sería el conjunto de solución de la inecuación. Me quedó una dudita en el menos x menos 2. Menos x. ¿Ya? Como que te diste cuenta que era lo mismo que factorizar la cuadrática, por eso no lo resolviste. Que era, estamos hablando de esto, ¿cierto? Sí, es que no sé no sé Ya dónde mira, quedó. ya mira, es que hice como dos partes del problema. Una era para explicar que esto lo podíamos transformar en esto. Sí, y de Y ahí yo tenía entendido que salen como dos como mini inecuaciones, que es la del lado izquierdo y la del lado derecho manteniendo el valor del justamente, medio. justamente, sí. Lo que tú también podías hacer en ese caso es, ¿cómo se llama? Sumar o despejar la x. Sí, Sumar o despejar la sí. x. Entonces puedes empezar a decir más 2 menos x. Puedes hacer lo que queráis, pero la cosa es despejar la x del medio. Y si tú despejáis la x del medio, te va a quedar esto. ¿Me cachai? Entonces yo Ya. después de hacer todos estos pasos,
de decir más 2 y después más X, lo despejáis y te quedan esto. ¿Ya? Pero entonces ese resultado sería lo mismo que sacar las dos como mini ecuaciones. Justamente, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Sí, podéis hacer la que queráis. Ya, Y podéis mezclar ambas gracias. también. Ya, ya. Bueno, gracias. De nada. Entonces esa sería la tutoría de hoy. Si tienen alguna duda, me dicen, me lo mandan. Ahí estamos en contacto. Que estén bien. Chaito.